¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de sistemas embebidos. En esta ocasión vamos a ver un poquito más de la tarjeta, las especificaciones que tenemos que tener en cuenta para no dañarla y para un correcto funcionamiento. Bien, entonces lo primero que quiero que chequen es que aquí en la tarjeta nos señala en dónde debe ir el pin número 1, ya que recordemos que algunos de sus compañeros me estaban reportando que no funcionaba y desafortunadamente el PIC venía al revés, o sea, digamos la patita 1 venía acá. Entonces aquí nos señala en dónde debe ir el pin número 1, y esto también porque probablemente después ustedes quieran programar con otro PIC o utilizar otro PIC, entonces también para que sepan cómo es la posición correcta del microcontrolador, ya que recordemos que este microcontrolador, según el fabricante, dice que tiene que es compatible con 104 modelos diferentes. Entonces aquí nos indica dónde debe ir. Bien, también vemos que tiene una parte donde puede ir un cristal externo en caso de que nuestro microcontrolador no tenga un oscilador interno, como el caso del PIC 18F45K50, pues aquí lo podemos colocar. Y también tiene un LED como el Arduino que podemos utilizar para propósito general, y acá tiene el puerto USB donde lo programamos, y más adelante les voy a enseñar también cómo podemos leer y convertir en un puerto COM virtual y leer por ahí las variables o mandar comandos al microcontrolador. Y específicamente este switch nos sirve para seleccionar el USB o los pines que van hacia este puerto USB, conectarlos y utilizarlos de manera de entrada o salida digital, y solamente vamos a hacerlo seleccionando este switch en USB o en GPIO, ¿de acuerdo? Bien, y nos dice que la alimentación externa aquí nos soporta de 7 a 12 volts. Esto es muy importante porque si le metemos más de 12 volts nos puede dañar nuestra tarjeta, y si le metemos menos puede que funcione de una manera ineficiente. Entonces hay que tener cuidado de siempre estar dentro de este rango y no sobrepasarlo. Y aquí pues ya nos muestra lo que es los pines. Aquí podemos también tomar el voltaje directo de entrada en caso de que lo utilicemos para algún motor, o algún sensor que necesitemos. Y igual una salida de 5 volts y la tierra. Y aquí empiezan los puertos del bit menos significativo, que sabemos que es el 0, al más significativo, en este caso es el 7, y nos dice que este es el puerto C. También tenemos un puerto D, un puerto B, un puerto E, un puerto A, donde normalmente están nuestras entradas analógicas, entonces hay que tener cuidado. Bien, estos puentes sirven para habilitar o deshabilitar lo que es el LED y el botón del boot. En caso de que lo vayamos a utilizar para otra cosa, entonces aquí podemos deshabilitar, simplemente los quitamos, pero es importante que el botón del boot, cuando vayamos a programar, esté colocado para que esté habilitado lo que es el botón boot. Bien, y el botón reset. Eso sería todo respecto eh, a la tarjeta. En caso de que tengan alguna otra duda, por favor revisen o me escriben, y si no lo sé, pues le preguntamos al fabricante como su duda, y esperamos que la podamos resolver. Bien, entonces ya aquí en la página tiene más sus características más detalladas, entonces ustedes la pueden revisar, echarle una ojeada para ver igual algo que se me esté pasando, ustedes eh, lo puedan saber. Y aquí nos muestran las imágenes otras maneras de cómo programarlo. Nos dice que por USB, que es la manera en la que vamos a utilizarlo nosotros, y también nos dice que por otro tipo de controlador, de tarjetas, perdón. En este caso es una programación del tipo este del tipo ICSP, o para depurar externamente. Bien, vamos a ver rápidamente lo que es la segunda práctica. Ya vimos de manera general esto, creo que no existe alguna duda. En caso de que exista, a favor me lo hacen saber.
y la resolvemos con mucho gusto. La resolvemos y continuamos con la que sigue. Vamos a ver, en esta fue cómo alimentar un botón o cómo activar un botón, activar una salida, llámese un botón, un LED, llámese un LED en este caso, o puede ser un motor, o puede ser un foco a 110, puede ser un relevador, puede ser cualquier salida digital, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo se lee una entrada digital, llámese un botón, puede ser sustituido por un sensor que nos esté dando de 0 a 5 volts, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que vayamos viendo de qué se trata, cómo se va haciendo. En caso de existir algún tipo de duda, me lo hacen saber por favor y la resolvemos. Mientras, déjenme abrir tantito lo que es el, el programa. Y ahora vamos a ver la práctica 2. Bien, en la práctica 2 ahí nos dice todos los materiales que necesitamos. Echen una leída. Aquí está, microsite, diagonal portafolio, guión medio ítem, prácticas 2. Entonces ahí la pueden encontrar. Bien, entonces ahí nos dice lo que necesitamos. Como les había dicho anteriormente, la misma tarjeta nos permite utilizar este botón como para un ejemplo que podamos hacer. Entonces no vamos a necesitar un botón externo, vamos a utilizar el mismo de la práctica, perdón, el mismo de la tarjeta, no vamos a necesitar ningún otro. Y aquí inmediatamente nos manda a lo que es el código. Ya una vez que nos explica cómo va a funcionar, nos manda directamente al código, ¿verdad? Y pues ahí dice que también lo pueden descargar directamente de aquí. En caso de que algunos aún no tengan el software con el que va a programar la tarjeta, se encuentra aquí. Entonces vamos a checarlo. Bien, vamos a explicarlo aquí en lo que abre mi programa. Dice que empieza por unos comentarios de quién es el autor. Al igual que Arduino, para iniciar un comentario largo, se inicia con la diagonal y asterisco. Se hace el comentario y para cerrarlo se utiliza lo contrario. O sea, si empecé por la diagonal, voy a empezar por el asterisco y luego la diagonal. Y aquí igual son comentarios esta parte. Está iniciando de la misma manera por una diagonal y cierra con un asterisco diagonal. Bien. Después nos dice, aquí ya es donde empieza realmente el programa, nos dice qué PIC es el que va a utilizar y acá nos dice la frecuencia del oscilador interno, y acá incluso le dice interna, a 48 MHz, y acá nos dice dónde están los vectores de reset y de interrupción para la versión de bootloader. También nos dice dónde va a empezar nuestro programa, más bien aquí nos dice que donde está este pedazo de programa de memoria que va desde la 0 hasta la 1FFF, esa memoria que no la debe tocar, que se debe saltar a la siguiente dirección y empezar a escribir el programa que nosotros vamos a diseñar, porque esta memoria, este espacio de memoria está reservada para lo que es el bootloader. Entonces siempre tengan cuidado de que lleve esta parte, esta dirección, porque ahí es donde se aloja nuestro bootloader. En caso de que ustedes no lo respeten, por así decirlo, y se les olvide, va a borrar lo que es el bootloader y ya no va a programarse de la manera que lo vamos a hacer, sino que ya va a requerir de un programador externo. Entonces sí tengan mucho cuidado en esta parte. Y otra cosa que pues aquí lo que vamos a hacer es definir dónde va a ir conectado nuestro LED. Aquí es una simple etiqueta que se llama LED. Le pueden poner, por ejemplo, verde, foco, lo que ustedes quieran, la etiqueta que ustedes quieran, pero sí es importante es a dónde está asignada esa etiqueta. En este caso que dice aquí que al pin del puerto A, el bit 1. ¿De acuerdo?
pin A1. En este caso, si viésemos acá si lo conectáramos, digamos, externamente, nos dice que este es el puerto A, este es el bit 0, entonces el bit 1 sería este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sería aquí al bit número 1, no al 0, 1. Bien, entonces después nos dice dónde vamos dónde está el botón, en este caso el boot, dice que está en el pin del puerto A en el bit 2. Entonces, si lo quisiéramos hacer externamente, nos dice que este está en el puerto A en el bit número 2. Entonces, 0, 1, 2 está aquí. Aquí lo tendríamos que conectar a nuestro botón. Bien. Y aquí, si se fijan, inicia una subrutina que se llama sysid, que lo que hace esta subrutina es iniciar o configurar nuestro puerto de acuerdo a las necesidades. Aquí lo configuramos todo el puerto a la vez. Dice set tris A, o sea, coloca el puerto A en esto, haciendo alusión que el 1 es a la I de input y el 0 a la O de output. ¿Qué quiere decir esto? Que el bit 0 va a estar en entrada, en modo entrada, el bit 1 a modo salida. Recordemos que en el bit 1 está nuestro LED, entonces sí requerimos que esté en modo configurado como salida, y en el bit 2 como entrada, entonces también lo configuramos como entrada. Los demás no nos importa, pero es mejor dejarlo configurado, si no lo vamos a utilizar como entrada, es mejor. Bien, entonces ya aquí lo configuramos en esta subrutina, pero no inicia, es decir, no inicia aquí, es decir, el programa viene y de aquí dice, esta es una subrutina, no me importa qué es, ahorita no la voy a utilizar, y se salta directo al bot main. Aquí es importante esta parte del bot main porque es el programa principal. Recordemos que Arduino tiene algo así como el void loop. A diferencia de Arduino, aquí no se ejecuta infinitamente. Tenemos nosotros que hacer algo para que se ejecute infinitamente. En esta parte no. Entonces lo que hace es llamar ahora sí la rutina de configuración, configura, y ahora se viene acá un while, y acá si se fijan el while dice 1, es decir que siempre esté activado infinitamente hasta que obviamente se desconecte el microcontrolador. Entonces esto está haciendo la función de nuestro void loop en Arduino, es decir, aquí se va a ejecutar infinitamente. Bien, entonces aquí ya empieza lo que es hacer una comparación con un if. Dice, si 0 es igual a input button, aquí es como nosotros leemos el botón, leemos la entrada, es decir, cuando yo presiono el botón loop, el botón boot, yo mando un 0 a la entrada del microcontrolador o al pin del microcontrolador. Entonces, acá dice si 0, es decir, el número 0 es igual a la entrada cuando está presionado el botón, ok, dice input high, o sea, coloca la salida en alto, el LED. Entonces el LED lo va a encender, y si no, si no está activo, pues lo va a apagar. Entonces, esto, si ustedes les hace un poco de ruido del por qué está aquí, lo podemos ver de la siguiente manera. Voy a copiar el programa. No se deja. Bien, ahí está. Voy a copiar el programa. De hecho, este no es. Bien, de hecho ayer me parece que lo guardé. Vamos a ver. Open. Vamos a ver si lo guardó. Un momentito. Ahorita vamos a ver otra manera. O sea, ahí existe, digo, ahí en los ejemplos viene de una manera, pero no significa
que es la única. Entonces ustedes deben de ser muy astutos, deben de practicar mucho para ver de qué otra manera lo pueden escribir, y a lo mejor de esa manera se les facilita más y lo pueden hacer más fácilmente el programa. Entonces es importante que ustedes practiquen, que si ya tienen su tarjeta, practiquen, porque eso les va a dar ese conocimiento, esas mañas, porque hasta eso en la programación son, existen muchas mañas de cómo podemos resolver un problema. Es como las matemáticas, existen muchos caminos para llegar a la solución, igual en la programación. Entonces, no se casen, por así decirlo, con una sola solución, sino más, busquen más que a ustedes les resulte más fácil, y no dudo que lo vayan a lograr. Entonces, yo ahorita les voy a ayudar, les voy a enseñar de otra manera en la que se escribe el programa, y si no, y ustedes también pueden buscar otra manera diferente de hacerlo. Espérenme, creo que no se guardó, entonces vamos a hacer un nuevo código. Bien. Voy a llamarlo botón punto C. Es muy importante siempre que hagan un nuevo que sea punto C. De acuerdo, que es la fuente, el código principal. Le damos guardar e inmediatamente lo que va a hacer es generarme un archivo llamado botón.c. Pego el de la página y ya está. Si yo le doy compilar, eh, me va a indicar que no tengo ningún error, que ya está listo para subirlo. Me va a generar el .exe y los demás archivos que se han dado cuenta que genera cuando compilamos. Y acá me dice, está completo, sin ningún error. Sin embargo, estoy seguro que me va a señalar un warning. Ajá, aquí está, un warning. Y ese warning, no, esa advertencia, me dice que hay una condición que siempre va a ser verdadera. Entonces, a eso se refiere con el while, que siempre va a ser verdadero y siempre se va a estar ejecutando hasta que yo desconecte la energía eléctrica. Bien, entonces les decía aquí de esta parte, si a ustedes les hace ruido y me dicen, ¿sabes qué? La verdad me confunde un poquito, lo pueden borrar, y acá en donde les llama esa subrutina, simplemente pegan lo que hay dentro de la subrutina y todo esto lo pueden borrar. Ya lo borraron y ya está. Si yo compilo nuevamente, me va a indicar que sigue estando listo mi programa sin ningún error. Bien, ahí está, listo, sin ningún error, la misma advertencia. Bien, entonces, de tarea, bueno, ¿qué está pasando aquí? Decimos que mientras yo presione el botón, enciende el LED, y si no, pues el LED va a estar apagado. Busquen la manera de que sea al revés, que el LED esté encendido y cuando yo presione se apague. Suelto el botón y se enciende nuevamente. Busquen lo que se pueda hacer, cómo lo podemos hacer. Y acá en esta parte, si ustedes también como que les hace ruido, pues pueden escribirlo al revés. Pueden escribir primero eh, si el botón, si la entrada del botón es igual a 0. Es exactamente lo mismo, no pasa nada. Ahí está. Entonces, si se fijan, como les decía, hay muchas maneras de escribir un código. Esta es otra. A lo mejor se les hace que está un poquito más pequeña, pues sí, adelante. Una recomendación que yo les doy es esto: siempre pongan etiquetas a los pines, a donde, por ejemplo, ¿qué van a conectar ahí? Pues voy a conectar un motor. Ok, le pongo motor. ¿Por qué? Bueno, no directamente, sino que va a habilitar un motor, ya saben, con un puente H, con un transistor. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto?
porque imagínense, ahorita es un código muy pequeño, tiene muchos espacios en blanco y dice que son 56. A lo mejor si quitamos toda se reduce a 30, por así decirlo, 30 líneas de programación. Y pues ahorita prácticamente hacen una cosa muy sencilla, no hace nada complejo, pero imagínense cuando ya ustedes vayan a hacer su proyecto, un sistema embedido que va a tener GPS, que va a tener una micro SD, que va a tener un módulo GSM, que va a tener sensores, que va a tener actuadores y que todo eso se les va a hacer un programa con 2000, unas 2000 líneas de programación y que en lugar de decir en lugar de decir que tengo esto, o sea que tengo aquí un tag, pongo esto. En lugar de decir, oye, pues prende el LED, pues voy a decir, no, pues enciende el pin A1. Y acá igual, no, pues aquí apaga el pin A1. Entonces imagínense en esto en 2000 líneas de programación y resulta que ustedes están ya trabajando con su tarjeta o solo con el microcontrolador y dicen, ¿sabes qué? No nos conviene que esté en el A1, nos conviene que esté en el D0, por así decirlo, porque el A1 pues lo podemos habilitar como una señal, una entrada analógica y solamente es una señal digital, entonces movámoslo al D0 para que podamos ocupar esa entrada. Y rayos, a buscar en las 2000 líneas de programación donde está pin A1 en lugar de donde está mi LED. Entonces sí es muy laborioso, porque aquí ya nada más lo que hago es decir, no va a estar en A1, va a estar en D0, va a estar en D0, ahí sí, y ya. Entonces sí vayan utilizando este tipo de herramienta porque nos va a ayudar bastante en cuestión de la programación. Pero entonces, cualquier tipo de duda que surja de esto, por favor me lo hacen saber. Pues de práctica, para ustedes, descargan este programa, el .exe ya lo bajan a su tarjeta y, eh, e intentan hacer lo que sea inverso. Es decir, ahorita cuando yo presiono el botón, se enciende y cuando lo dejo se apaga. Entonces que sea inverso, que esté encendido siempre y cuando yo lo presiono se apaga y cuando lo dejo se vuelve a encender. Muy bien chicos, muchas gracias por su atención, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.